superó, se llevó a cabo la audiencia y ahora tenemos este resultado. ¿Se sabe la ubicación del señor Barata en este momento? Nosotros la última información que tenemos es que el señor Barata se encuentra en Brasil, ¿no? ¿Y habrá recibido esta noticia, digamos, y va a ver, para muchos hasta se estará riendo? Estamos con Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, y Alejandro Toledo podría ser entonces el primer presidente en ser sentenciado por este mega caso, el caso Lava Jato. Buenos días y bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Mañana al Día. Melissa, gracias por el espacio. Bueno, desde su punto de vista, ¿hay los suficientes argumentos para condenar, sentenciar al expresidente Alejandro Toledo por colusión y por lavado de activos, que son los dos delitos que se le imputan? Sí, mira, este caso ha sido largo, ¿no? Más de 6 años de investigación, digamos, a nivel de preparatoria por el equipo especial de fiscales. Y luego de toda la prueba recopilada, hemos enfrentado un juicio de 1 año, ¿no? Porque el juicio comenzó en la etapa de juzgamiento final el 16 de octubre del año pasado y está concluyendo ahora en octubre de este año. En este juicio se han actuado 88 testimoniales nacionales, o sea, de personas, funcionarios y otros que han ido a testificar ante el colegiado. Se han actuado 4 testimonios de personas en el extranjero. Se ha actuado la prueba anticipada del señor Mayman, ¿no? Que también se ha leído durante este juicio oral. Se han actuado también los documentos técnicos, las pericias que por parte de Procuraduría fueron aportadas 10 pericias en materia contable, en materia de ingeniería, en materia económica financiera y 8 pericias por parte de Fiscalía. De desbalance, en este caso contra de desbalance respecto a ruta de dinero, ¿no? Que acreditó el lavado de dinero, estos 30 millones de dólares que ha recibido Toledo finalmente. Ruta entregada por Joseph Mayman, descrita, digamos, en el testimonio de Mayman. Descrita desde Barata, cuando dice que el dinero sale de la División de Operaciones Estructuradas, confirmada por Mayman, cuando dice que ingresaron a las cuentas de sus empresas, y finalmente con el testimonio también de Mayman, que dice cómo se lo entregó a Toledo. Y los reveses en la justicia brasileña respecto a lo declarado, a las pruebas, en este caso justamente de los funcionarios de Odebrecht, los brasileños, me refiero a Barata y a Odebrecht, ¿no han significado un revés en el caso En este Toledo? caso no ha tenido un impacto, porque finalmente, como conocemos, el señor Barata no declaró en este juicio, pero su declaración testimonial que dio a nivel de investigación preparatoria ha sido leída y examinada por los jueces en el juicio. Entonces, esa información que ya ingresó, que además cabe hacer la precisión, que esa declaración del señor Barata fue dada con la participación de todos los abogados de defensa en su momento, ¿no? Entonces, por eso es que los jueces la leyeron y están tomando esa información para ser evaluada. Ahora, ¿por qué se dice adelanto de sentencia? Sería una sentencia en primera instancia, pero ¿por qué adelanto de sentencia? La norma procesal admite que en casos como estos, que son tan grandes, ¿no? Con tanta información y probablemente complejos, admite que se dicte un adelanto de fallo, le llaman, un adelanto de fallo, y luego el Poder Judicial a los 8 días siguientes tiene que dictar la sentencia completa. Pero se va a leer una parte, digamos. Se va a leer el fallo, o sea, la decisión que han tomado los jueces, porque finalmente los jueces han generado convicción durante todo este año de juicio con todo lo que han podido examinar. Correcto. Esa decisión viene acompañada de algunos argumentos, sí, tienen que decir algunos argumentos por qué han llegado a esa decisión, pero el texto ya, digamos, literal de lo que contiene esa sentencia se lee en 8 días más. Correcto. Se pide 20 años y 6 meses de prisión contra Alejandro Toledo. ¿Finalmente cree que el Poder Judicial tiene los argumentos para recoger ese pedido? ¿Podría ser por menos? ¿Podría ser por más? Nosotros confiamos en que el Poder Judicial pueda recoger este pedido de la Fiscalía, esta acusación de la Fiscalía, que está hecha contra el señor Alejandro Toledo en el marco de este acuerdo, ¿verdad?, por la solicitud de este soborno para adjudicar la buena pro a la empresa Odebrecht y a los otros consorciados. Eso es importante anotar. He estado escuchando en algunas opiniones de que solamente Toledo debía ser procesado por el delito de cohecho, por haber solicitado el soborno y haber recibido el soborno. No olvidemos que este acuerdo, este pacto colusorio se da en el marco de una contratación pública. Y cuando hay una contratación pública, una operación con el Estado, lo que corresponde a la Fiscalía es investigar por el delito de colusión. Así es establecido y así lo tipifica el Código. Luego la Fiscalía tendrá que probar su tesis en el juicio, que es lo que ha sucedido.
cumplido, ¿no? La Fiscalía ha planteado un acuerdo colusorio del señor Toledo con el señor Baratti y los otros consorciados. Ha planteado que para hacer efectivo ese pacto colusorio han habido la intervención de otras personas, ¿no? Como los miembros del comité, el señor Avidanón, los empresarios. ¿Quiénes más van a ser juzgados, podrían ser sentenciados hoy día, además de Alejandro Toledo en ese adelanto de sentencia? Están acusados el señor Toledo, el señor Pascofón, el señor Bravo Orellana, que son miembros del comité. ¿Del comité? Del comité de proinversión que adjudicó la Buena Pro a favor de Odebrecht y los consorciadas, ¿verdad? Que para la Fiscalía lo que se ha aprobado es que con su intervención se ejecutó ese pacto colusorio, ese acuerdo que había hecho Toledo con Odebrecht para hacerse de la Buena Pro, pero además no solamente que ejecutó ese pacto colusorio, sino que el comité permitió, y eso a través de las pericias que hemos actuado en juicio, que el comité permitió condiciones favorables al socio, a la consorciada, que permitieron pagos en exceso del Estado luego en la ejecución. Pero una cosa es actuar por presiones, podría uno pensar, y otra cosa es actuar por algo a cambio. En el caso de Alberto Pascofont y Sergio Bravo Orellana, ayer escuchaba a su defensa señalar que no hay argumentos sólidos para señalar que ellos han participado en el delito de colusión, que han sido parte y que sean sentenciados por este delito. En los alegatos de clausura que se han llevado a cabo la semana pasada, donde las defensas de estas personas, claramente esa es la posición de defensa del abogado, ¿no? Y además ha dicho que por ende tampoco hay los argumentos sólidos y suficientes para acusar a Toledo por colusión. Por lavado de activos sí, pero no por colusión. Eso es incorrecto. Yo creo que probablemente no han seguido todo este año de juicio, en donde se han actuado las pericias. Ya no estamos hablando ni siquiera de los testimonios, que también los hay, sino de las pericias, que son datos objetivos de los peritos, ¿verdad?, que han explicado a los jueces cómo estas irregularidades a nivel de todas las fases del concurso público para otorgar la interoceánica a Odebrecht se han presentado desde las bases, las circulares, el contrato, el otorgamiento de la Buena Pro. Y eso sí está a cargo del Comité de Proinversión. O sea, ellos habrían permitido esta irregular adjudicación. ¿A cambio de qué? A cambio de ejecutar ese plan colusorio, ¿verdad? Porque para la Fiscalía y lo que ha aprobado en el juicio es que todo esto se trató de un plan concertatorio, ¿no?, para hacerse de la Buena Pro a favor de Odebrecht o para otorgar la Buena Pro, y que se necesitó diferentes actores para la ejecución de ese plan. Claro, pero entonces, estos diferentes actores habrían actuado, digamos, por presión por un lado o porque recibieron algo a cambio. No se ha imputado que hayan recibido algo a cambio, pero sí que ha evidenciado un favorecimiento a favor, para la redundancia, del concesionario, ¿no? Eso sí se ha evidenciado en el caso. ¿Y eso es ilegal? Eso es un delito. Eso es el delito de colusión que se está imputando. Correcto. Ahora, Estados Unidos ha ampliado la extradición de Alejandro Toledo, ha permitido en este caso que también sea, en este caso, juzgado por el caso Ecoteva. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto se está pidiendo para el expresidente Alejandro Toledo en este caso y cuándo se podría ver una sentencia en este caso? El caso Ecoteva ya inició juicio oral, ¿no? Ya hace casi un año también se inició el juicio oral en el caso Ecoteva. También la Fiscalía está solicitando alrededor de 20 años de pena privativa de libertad en el caso del señor Toledo por Ecoteva. Habían estas limitaciones, ¿verdad?, en el juicio por el asunto de la extradición. Ya con esta autorización de la extradición ya podrá ser el señor Toledo juzgado de manera, en forma correcta, ¿no?, durante este juicio. Y nosotros estimamos que por la actividad probatoria el próximo año también tengamos un resultado en ese caso, ¿no? No solamente Alejandro Toledo, también está incluida Elian Karp, que hasta donde se sabe está en Israel y no hay todavía avances en la posibilidad o en la posible extradición o no. Desde la justicia peruana ya se aprobó la extradición, el pedido de extradición. La Corte Suprema ya aprobó el pedido de extradición de la señora Elian Karp. Ahora lo que toca es que a nivel de ejecutivo, ¿verdad?, se planteen estos cuadernillos de extradición ante el gobierno de Israel o ante el país de Israel. Ahora, sabemos que no hay un tratado de extradición, un tratado bilateral con Israel, pero los instrumentos internacionales permiten que se pueda invocar este principio de reciprocidad, ¿no? Entonces, porque Perú ha entregado en el año 2013 a un funcionario, digamos, israelí, que finalmente fue puesto a disposición de la justicia israelí. Y porque somos firmantes, al igual que Israel, de la Convención... de la Convención de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, en base a este principio de reciprocidad,
esperamos y confiamos que Israel también tenga el mismo comportamiento, ¿no? Correcto. Y lo último está en relación a Jorge Barata, porque el Poder Judicial ha dictado 36 meses de prisión preventiva luego de que se negara a declarar como testigo en el caso Gasoducto, que implica al expresidente Ollanta Humala y a su esposa. Sí. A ver, el señor Barata fue primero excluido provisionalmente del caso Gasoducto por efecto de la colaboración eficaz, así lo hizo la Fiscalía respetando este proceso especial. Luego, cuando el señor Barata varía su versión en el caso Gasoducto, solamente el señor Barata, la Fiscalía decide incorporarlo dentro del proceso penal de la investigación. ¿Cómo abierta. varió? Recuérdenos cómo varió su... Originalmente declaró que hubieron pagos por el proyecto Gasoducto a una persona que hoy el Poder Judicial ha determinado que es funcionario público, que fue un asesor de proinversión casualmente. Y luego, cuando se le tomó la declaración en julio del año pasado, señaló que no había sido de esa manera, no confirmó su declaración original, ¿no? Entonces, hasta este cambio de versión del señor Barata y por su condición especial de colaborador eficaz, él estaba, digamos, obligado a decir la verdad conforme correspondía. Y si no reconocía un hecho como si lo había reconocido al inicio, entonces lo que correspondía es que la Fiscalía lo incorpore dentro de la investigación como lo hizo. Dentro de esa incorporación a la investigación del caso GSP, Gasoducto Surperuano, la Fiscalía solicitó este pedido de prisión preventiva. ¿Y por qué tarda tanto la Fiscalía en actuar y tomar una decisión contra Jorge Barata? ¿Hay acaso un ánimo, digamos, de protección contra él? Nada más alejado de eso. Lo que ha sucedido, que son cuestiones procesales, que de repente no es fácil probablemente de entender, es que el señor Barata estuvo sometido a este cuaderno de colaboración eficaz durante todo este tiempo. Cuando él decide, en la carpeta abierta que le llamamos del GSP, cambiar su versión respecto a lo que originalmente había reconocido, lo que hace la Fiscalía es incorporarlo, pero lo decide, digamos, hacia el año 2023 y la Fiscalía recopila toda la información para poder ingresarlo. Entonces, lo hizo en el estadio procesal correspondiente, luego pidió la prisión preventiva y lo que ha resuelto el Poder Judicial este fin de semana, Melissa, es bien importante. Lo que ha dicho el juez Leo Dan es, existe sospecha fuerte, ¿no?, y evidencia a nivel de sospecha fuerte de que el señor Barata estuvo vinculado al delito de colusión agravada en el caso del GSP. Pero recién se dan cuenta y recién el Poder Judicial lo ha establecido, digamos, después del pedido de la Fiscalía, del pedido de prisión preventiva, pero había una condición procesal por el cual el señor Barata no era ingresado dentro de la carpeta principal por el cuaderno de colaboración eficaz. Cuando él decide cambiar su versión, lo que hace la Fiscalía es incorporarlo, que es lo que corresponde, está dentro de sus competencias, y lo hace en el momento en el que el señor Barata finalmente decide cambiar la versión. Y ahí no se debió pedir estos meses de prisión preventiva contra él y no esperar, digamos, tanto tiempo para que el Poder Judicial recién decida dar la razón. El señor Barata ha sido incorporado dentro de la carpeta abierta del proyecto GSP este año. Si no me equivoco, ha sido incorporado en marzo, abril de este año. Luego la Fiscalía pidió la prisión preventiva, ¿no?, ante el Poder Judicial, se llevó a cabo, hubieron cuestiones procesales del tema de asistencia judicial internacional, la traducción al portugués, bueno, cuestiones que finalmente el juez solicitó, se superó, se llevó a cabo la audiencia y ahora tenemos este resultado. ¿Se sabe la ubicación del señor Barata en este momento? Nosotros, la última información que tenemos es que el señor Barata se encuentra en Brasil, ¿no? ¿Y habrá recibido esta noticia, digamos, y va a ver, para muchos hasta se estará riendo? Tiene un abogado acreditado dentro del proceso, ¿no?, que ejerció su defensa, así que está enterado seguramente de la decisión del Poder Judicial. Muy bien, veremos entonces qué es lo que sucede. Y después del caso, y con esto cerramos, después del caso de Alejandro Toledo y la sentencia a favor o en contra del mismo, ¿qué otro caso es el que está más adelantado, digamos, en el tema Lavajato en relación a otros expresidentes? Ollanta Humala sería el siguiente caso, el siguiente expresidente sentenciado, ¿cree usted? Entendería que sí, no es un caso que nosotros litiguemos directamente como Procuraduría, pero sí sabemos que el caso está avanzado en cuanto a actuación probatoria en juicio, entonces ya se acerca ya a la etapa final de una sentencia. Luego, el 28 de octubre, se inicia el juicio oral contra el expresidente Vizcarra por el caso Lomas de Hilo, ¿no?
Este año también debería producirse, si no, a inicios en el primer trimestre del próximo año, la sentencia del caso Metro de Lima, donde está incorporado, vinculado al exministro Cuba, Hidalgo. Y no olvidemos que ya existe una primera sentencia ya del equipo especial Lavajato conjuntamente con la Procuraduría, que es el caso denominado Bonos Soberanos, vinculado al proyecto Vía Evitamiento Cusco, que se dictó en julio de este año, que ya se salió una condena y que se envió a la cárcel a las personas que fueron responsables por este hecho, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lavajato, por estar esta mañana. Vamos a estar muy atentos entonces a lo que defina o decida la sala en relación a Alejandro Toledo y si le da la razón a la Fiscalía, que está pidiendo 20 años y 6 meses contra el expresidente. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But